Súper bien, eso es en cuanto a cositas. Vale, al tema de entrenitos, os comento cosas. Algo que yo, bueno, y muchas personas, ¿no? Y también realmente que yo había estado leyendo y que muchos entrenadores me habían compartido, ¿no? Que las personas que nos dedicamos a cositas de flexibilidad tenemos que ser muy conscientes de cómo organizar la semana para que el cuerpo, cuando hagamos los entrenos de flexibilidad, esté receptivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un cuerpo con agujetas va a servir, perdonad, siempre cuenta, las sesiones siempre cuentan, aunque vayamos poco profundo, aunque se sientan incómodas, siempre suma, esto todo siempre suma, pero es un rollo, ya que me pongo a entrenar flexi, sentirlo rígido, sentirlo con molestias, a mí me parece un rollo, y a mí me ha pasado a veces que dices, joder, por un día que puedo hacer una sesión guay y tengo el cuerpo así, pues dices, pues no. Y aquí es cuando entra el hecho de organización. ¿Significa que eso significa que tengo que ser súper estricta? No, que a veces cambian planes y no podemos ser así. Pero sí que significa que un poquito de coherencia en la organización de entrenamientos ha de haber. ¿En función de qué? En función de objetivos y sobre todo en función del nivel. Entonces, lo que está claro es que si trabajamos la flexibilidad, sí o sí tenemos que trabajar la fuerza. Sí o sí. Punto. Muchas veces nos hacemos daño por no tener suficientemente fuertes algunas zonas, y eso me ha pasado, o sea, yo creo que todas las lesiones que he tenido han sido por eso. En mi caso, alguna puede haber sido por movimiento brusco, pero ese movimiento brusco me ha afectado por no tener suficiente fuerza ni masa musculares en esa zona. Entonces, siempre hay que trabajar la fuerza. A mí al principio, una de las mejores organizaciones me parecía separar un poquito, por ejemplo, si trabajo la fuerza de piernas, separarla de la flexi de piernas. Si trabajo fuerza de bracitos, pues quizás separarlo de invertidas, por ejemplo. Fuerza de espalda es un poquito ambigua. Yo creo que fuerza de brazo y fuerza de espalda no pegan muy bien, pero aún podría llegarlo a hacer. Lo que a mí no me gusta es hacer fuerza de piernas y espalda. No me suele gustar, pero porque yo ya estoy en un punto en espalda en que las piernas se trabaja mucho, y si antes estaba haciendo fuerza de espalda, fuerza de piernas, se me suele subir un poquito el isquiotibial y suele ser un poco rollo. Entonces las trato de separar. Entonces tenemos un enfoque que es algunas sesiones o en algunos ratitos al día me dedico más a fuerza y en otras sesiones me dedico más a flexi. ¿Cuándo recomendaría que sea así? Recomendaría que sea así, por ejemplo, cuando somos más principiantes, sobre todo por el hecho de que quizás nuestro cuerpo no está acostumbrado a poder soportar 2 buenas sesiones en un mismo día, porque de nada sirve hacerlo en el mismo día si luego la segunda sesión que hagas estás ya medio gas porque estás cansado. Para eso hazlo otro día. Entonces, esta clasificación yo creo que está bastante bien cuando somos principiantes. ¿Cuándo está bastante bien también esa clasificación? Cuando las sesiones de fuerza que hacemos son, por ejemplo, más relacionadas con halterofilia, weightlifting, crossfit. Cuando son sesiones de levantar mucho peso o hacer muchas repeticiones o hacerlo a una alta intensidad, como puede ser en estos tipos de disciplinas, no lo veo muy factible que luego tú te pongas a hacer una clase de flexi, porque, lo dicho, estarás hecho polvo, no lo disfrutarás, y sobre todo cuando levantamos mucho peso hemos contraído mucho la musculatura, sea de manera concéntrica o excéntrica, y es muy probable también a que la musculatura esté bastante congestionada y nos sintamos como rígidos, como duros. Eso no significa que no podamos estirar nada. Luego se puede estirar suavito y a gusto, pero por ejemplo, yo si acabo de hacer un montón de dominadas, no me voy luego a poner a abrir al máximo mis hombros, porque es que además la sensación que tendré es de es demasiado exigente ese estiramiento para cómo me siento ahora mismo. Entonces, en los casos que yo recomiendo que los entrenos sean por separado, si soy principiante y si entreno fuerza con mucho peso o muy intensamente. Existe otra opción, y es en el propio entreno mezclar cosas, ojo, de flexi activa, no de flexi pasiva, de flexi activa, o primero hacer el entreno de fuerza y luego empalmarlo con el de flexi. A nivel personal, yo esto con flexi de espalda no lo he hecho nunca. He podido meter en algún momento algún ejercicio de flexi activa de espaldita, pues por ejemplo en el suelo elevaciones de hombros, alguna apertura, cosas así sí, pero no he hecho, por ejemplo, entreno de parte de arriba y luego me he hecho un entreno de contorsión. No, porque mis entrenos de contorsión son muy largos y no me apetece estar entrenando 5 horas. No es plan. Pero ahora mismo en pierna lo que yo estoy haciendo, yo antes hacía un día de fuerza de pierna
y otro día todo de flexi. Pero ahora lo que estoy haciendo es el mismo día que hago fuerza de pierna, entreno flexibilidad de piernas después. Entonces, ¿por qué he hecho este cambio? Porque la lesión que tuve me ha hecho cambiar mucho mi entreno de fuerza de pierna. Yo hubo una temporada en que sí que hacía levantamiento de más pesos, por ejemplo en hip thrust, pues levantaba más peso, en peso muerto rumano o peso muerto sumo, lo que sea, levantaba más peso, en las zancadas hacía con más peso, con bastante peso. Entonces mis piernas acababan un poquito contraíditas y luego no me apetecía ponerme a hacer flexi de piernas, no eran las sensaciones. Pero ¿qué sucede? Que debido a la lesión que tuve he tenido que cambiar mi entreno de piernas. ¿Para qué? Para que se adapte realmente a mis prioridades. Yo algo que no había hecho es trabajar, por ejemplo, el peso muerto rumano, el peso muerto a una pierna y con una intensidad y con una velocidad que luego es lo que más se va a parecer a un penché, por ejemplo. Os pongo un ejemplo muy claro. En un penché estamos así, aunque se me corte la cabeza, estoy aquí. Tenemos la pierna de base y podemos utilizar la pared, podemos utilizar lo que quiera, pero imaginaos, yo pongo las manitas en el suelo, de aquí elevo al máximo mi pierna y luego la quiero aguantar la pierna estirada y quiero sacar las manos. Esto es fuerza, pero a tope, a tope, a tope de isquiotibiales y de glúteo. ¿Qué pasa? Que claro, yo hacía peso muerto con 2 piernas, con bastante peso, y era como bajar y la fase concéntrica, la de subir rápido. Bajo, ¿qué similitud tiene esto al penché? Una birria de similitud, no tiene ninguna. Por eso digo que a veces tenemos que estar agradecidos a lo que nos sucede. O sea, al final todo sucede por algo. Creo que siempre, 100%. Porque si yo no me hubiera hecho daño, no me hubiera dado cuenta de esto. Y no hubiera dicho, espera un momento, ¿mi prioridad es hacer un buen peso muerto? No. Mi prioridad es trabajar la fuerza por 2 motivos. Porque estéticamente a mí me gusta un cuerpo musculado, y es así. Y el segundo motivo, que tampoco no menos importante, realmente es prioritario, porque esto me va a ayudar a hacer cosas más extremas en flexibilidad, sin hacerme daño. Entonces digo, pues tengo que cambiar mi entreno de fuerza. Entonces, ha cambiado radicalmente mi entreno de fuerza. Ahora hago prácticamente todos los ejercicios unilaterales, o sea, todo, nada de sentadilla, todo zancada, pesos muertos, todo unilateral, puente de glúteo, todo unilateral, hip thrust, todo unilateral. Todo unilateral porque yo trabajo unilateralmente en los splits, en los lanzamientos, en las cogidas, en todo, y en contorsión también. Ahora hago muchos puentes con una pierna arriba, me interesa trabajar así. Y luego he bajado mucho los pesos y lo he hecho todo más lento. Lo he hecho, sobre todo me he centrado en la fase excéntrica, que es la de bajada, y en la isométrica, que es en ese punto de máxima tensión aguantarlo. Entonces, al trabajar así, me he dado cuenta que acababa las sesiones, mi musculatura no estaba tan contraída y saturada. Entonces, por cuestión de tiempo y por buenas sensaciones, digo, oye, ahora me entra practicar mis splits. Entonces, ahora es lo que estoy haciendo. Primero entreno fuerza y luego le meto la sesión de flexibilidad de piernas. ¿Pero por qué? Porque mi entrenamiento de fuerza es un entrenamiento específico para flexibilidad. No es un entrenamiento de fuerza como tal que quizás a veces estamos acostumbrados a ver. Y luego, entre serie y serie de entreno de fuerza, yo ya estoy metiendo flexi activa, que hace que luego, cuando pase flexibilidad, mi cuerpo no nota la diferencia entre el entreno de fuerza y el de flexibilidad. Os hago un ejemplo. Yo hago sentadilla búlgara y entre repetición y repetición me he puesto las pesas y estoy haciendo elevaciones frontales. Manitas en la cintura, mi pierna sube y baja, que no son lanzamientos, son elevaciones, baja, y subo, y baja. Y así trabajo la fuerza de flexores y de cuádriceps. Lo mismo. Entre serie y serie de peso muerto rumano en la pierna, me pongo en posición de estiramiento del corredor, pierna encima del foam, voy al split y vuelvo, sin hacerlo muy profundo. ¿Por qué? Para trabajar la fuerza en mi flexor. Entonces son ejercicios que me van preparando para luego, cuando pase a la flexi, estar mucho más caliente y estar a gusto y poder hacerla bien. Es algo que yo antes no hacía y de hecho yo era de las que pensaba que era mucho más beneficioso separar los entrenamientos, pero me he dado cuenta que el gran depende es ese. Si tu entrenamiento de fuerza realmente no es con pesos muy altos y tienes una buena resistencia y tu entrenamiento de fuerza está basado en la flexibilidad también, en la flexibilidad activa realmente, no hay problema si empalmas los 2 entrenos y además no estoy más de 2 horas realmente, pues porque voy mezclando todo. Entonces quería compartir esto con vosotros por si hay alguien que por tiempo
siente que, por ejemplo, no puede trabajar la fuerza, yo creo que es muy importante que tengas en cuenta que tienes que trabajarla y luego que existe la posibilidad de fusionar los entrenamientos. Sobre todo me estoy refiriendo a piernas. Aparte de arriba no, porque en mi caso yo no tengo experiencia no tengo experiencia unificando el entreno, porque a mí me gusta hacer un día calistenia y otro día contorsión, pero porque de por sí son entrenos muy intensos. Pero el de piernas, que no es tan intenso, lo mezclo y voy muy bien. La clave en esto no es que no se pueda y se pueda, es que tú sientas que estás a gusto. Es decir, que si tú sientes que al cuerpo le entra bien una sesión de flexibilidad, hazla sin miedo. Sin miedo, porque seguramente tú ya has acostumbrado a tu cuerpo a ese ritmo, a que haga ese tipo de clasificación y te está funcionando bien. Entonces síguelo haciendo, no hay ningún problema. ¿Por qué también? Porque el ejercicio de cuerpo completo que haces seguramente no sea levantando mucho peso, ni sea algo muy ultra exigente, que puede cada vez cansada, sí, pero que no es algo así, entonces no hay ningún problema. Algo que también os quiero transmitir, no existe organización ni planning perfecto ni planning ideal, es que todo depende de la persona. De hecho, hay periodos en que quizás te apetece entrenar más y te haces pues varios entrenos en un día, ¿no? Por ejemplo, imagínate que dices, sí, por la mañana me gusta levantarme pronto y me hago un entreno, me lo invento, de yoga y por la tarde voy a pole dance. Fantástico, si te sientes bien y ves que estás avanzando, estupendo. En ese sentido yo no soy nadie para decirte no, eso no lo hagas, eso está mal. La cuestión es encontrar una organización que te sirva. Primero, que te sirva. Segundo, que no te agobies. Sobre todo que no te agobies, porque cuando nos agobiamos la cosa no funciona. Somos más importantes nosotros que nuestros objetivos, sean físicos o funcionales. Entonces, la cuestión es eso, encontrar un planning que sirva. Sobre todo yo lo que os quería transmitir es también eso, flexibilidad mental. Yo ahora estoy a gusto entrenando de otra manera. Me he dado cuenta de que entrenando de esa manera puedo aunar los entrenamientos, cosa que antes no hacía. Y digo, oye, pues voy a probar que me funciona, pues lo comparto con vosotros, que es un poco lo que he hecho y es lo que quería hacer.